Buenas tardes, compañeros y profesora, un gusto en saludarlo. El día de hoy nos corresponde todo lo concerniente a la unidad 3, las imposiciones indirectas. En este caso, pues los impuestos indirectos en Venezuela. Vamos a estar conversando lo que son el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la producción, los aportes especiales como el FONA, el OCTI, el ODACEF, lo del deporte. Para iniciar, pues es importante resaltar lo que son los impuestos indirectos. En cuanto a la naturaleza, pues estos tributos se aplican al consumo de bienes y servicios. Se dice que son indirectos porque hay un intermediario, quien es que se encarga de hacer esta cancelación al Estado. Y luego, que básicamente pues es el comercio, las empresas, ellos luego le transmite este costo al consumidor final, que en este caso es el cliente, y en el precio pues incluye este valor. Es importante también resaltar que en este impuesto pues no mide la capacidad del contribuyente, el patrimonio, sino que es una tarifa, un porcentaje que se aplica para todos de manera igualitaria, vamos a decirlo así. No mide si tienes un ingreso alto o un ingreso bajo. Estas empresas recaudan al momento de realizar la venta o la prestación de servicio y luego entregarla al Estado. Acá hablamos que cuando es el hecho imponible, ya básicamente lo dije, cuando hay una operación, una venta, una prestación de servicio. Cuando hablamos de los sujetos pasivos, pues vienen siendo los productores, los importadores, los comerciantes y prestadores de servicios que actúan como agentes de percepción. Son ellos quienes se encargan de hacer sus declaraciones de acuerdo si son contribuyentes ordinarios, los 15 de cada mes, si son un contribuyente especial, se rigen por el calendario o según la fecha del terminal de su RIF. Tenemos una alícuota. Las alícuotas en cuanto a los impuestos indirectos viene siendo, hay alícuotas pues, que son fijas, hay otras que son de acuerdo a lo que vaya a realizar, el valor aduanero, el porcentaje según el tributo. Cuando hablamos del impuesto al valor agregado, es un tributo indirecto que grava el consumo de bienes y prestaciones de servicios. Se dice que este impuesto es plurifásico, o sea que no es acumulativo, que grava el valor agregado en cada etapa de la cadena de producción y comercialización. Se aplica, como ya lo dije, sobre la enajenación de bienes inmuebles y la prestación de servicios. El hecho imponible, pues la venta o la prestación de servicio. Cuando hablamos del sujeto pasivo, ya lo mencionamos también anteriormente, pero cuando hablamos en general, pero para el efecto del IVA, vienen siendo los importadores, los fabricantes, los ensambladores, los comerciantes y los prestadores de servicio independiente. En cuanto a la base imponible, es el precio de la operación o el valor de mercado. Las importaciones diplomáticas, las exportaciones, ya lo mencionamos que la alícuota es el 0%. En cuanto hablamos del deber formal, en cuanto en materia del impuesto al valor agregado, pues tenemos como primer punto lo que son las obligaciones formales, la inscripción al registro de información fiscal. Sabemos que ya recientemente salió un nuevo pronunciamiento donde pues ya no lo tienen que tener exhibidos en un lugar visible. Sin embargo, pues tienen aún la obligación de inscribirse en registro de información fiscal. Eso lo sigue estableciendo pues, la provincia 0048, que habla pues ellos tienen 30 días luego de tener o generar lo que es la actividad económica, después de tener su registro mercantil. Lo que son las emisiones de facturas o los requisitos legales. Cuando hablamos de la facturación, pues se debe emitir factura por cada una de las ventas. Esto lo establece el artículo 54 de la ley del IVA. Por cada venta, por cada prestación de servicio que el contribuyente realice, debe realizar y emitir una factura ajustada a todos los principios que en este caso pues, está vigente la provincia 0071 y la provincia 0141, que deben cumplir con estos requisitos, ¿sí? De la facturación. En cuanto al artículo, si es de manera manual, pues en cuanto al artículo 13 de la provincia 0071, si es mediante máquina fiscal, pues el artículo 14 de la provincia 0071. Bajo esos parámetros deben estar las facturas que se entreguen y allí pues se le aplica ese porcentaje del 16% cuando es grabado o colocarle el carácter E cuando son productos exentos. Esos son todos los requisitos que establece el artículo 13 de la provincia 0071 y de ahí le indica pues que debe ser la descripción del producto, indicar cuál es la alícuota, aparte de indicar colocar cuál es el porcentaje aplicable, porque como ya le dije hay varios tipos de porcentaje. Y llevar los libros de compra y venta aún sigue siendo una obligación para el contribuyente. Acá registran, pues, valga la redundancia, sus compras y las ventas. Eso lo hace el contador mensualmente. Hablamos de las declaraciones. Cuando hablamos de la forma 30, que es la declaración de IVA, se debe realizar para los contribuyentes especiales. Si son compañías anónimas, las realizan de manera quincenal y se rigen por el calendario de contribuyentes especiales. Si lo hacen sin un contribuyente ordinario, pues debe esperar los 15 de cada mes para realizar su declaración. Puede hacerlo antes, pero el portal pues, bueno, está abierto del 1 al 15 y la fecha tope para el ordinario es del día 15. Del IVA tenemos 4 porcentajes actuales, que hasta el momento pues se mantienen. El 16% grava la mayor de los bienes. Es importante recordar que tenemos un artículo 18 y un artículo 19 de la ley del valor agregado que indica cuál es los productos que están grabados y cuáles están exentos. Básicamente los grabados son todos los distintos a lo que son la canasta básica. Ya sabemos que el arroz, la pasta, la harina, todos esos son productos que están exentos del IVA. Hay servicios que están exentos como los servicios médicos. Sin embargo, hay algunos como las cirugías plásticas que pues, por considerarse un ramo de belleza pues también se le aplica un 16%. Todos esos productos que están grabados por un IVA se encuentran reflejados en esta ley de impuesto al valor agregado. Tenemos una alícuota reducida del 8% que son alimentos básicos, transportes aéreo nacional, servicios al sector público, como la manteca que proviene del reino vegetal. El 0% se aplica a las exportaciones de bienes y servicios, la venta de hidrocarburos a PDVSA. Y tenemos lo que es el consumo suntuario, que viene siendo el 16% más el 15%. Esto aplica para vehículos de lujo, joyas, aeronaves. En cuanto a las excepciones y beneficios, en las operaciones no sujetas y bienes de servicio, pues tenemos las que están exentos, los no sujetos o inafectos que se desconocen. Tenemos las importaciones temporales no definitivas, las ventas de bienes intangibles, ventas de bienes intangibles financieros, acciones o bonos, lo que son los préstamos de dinero, las operaciones y servicios bancarios y financieros específicos, lo que es los servicios de seguros y reaseguros, servicios bajo relación de dependencia, lo que son los salarios, pues a eso no se le aplica el IVA, el 16% ni nada de eso.
Tenemos lo que son los servicios exentos, ya los mencionaba anteriormente en ejemplo, los alimentos básicos para el consumo humano, arroz, leche, carne, huevos, medicamentos de productos farmacéuticos. Sin embargo, hay algunos productos fármacos que sí están grabados, pero es porque son por lo menos productos para adelgazar, ese tipo de cosas, pues hay algunos que sí se les aplica el 16%. Pero cuando son medicamentos profilácticos para el dolor y todo ese tipo de cosas, pues están exentos de pagar un IVA. Los libros, los periódicos, el material educativo, eso está exento. El servicio de educación, tanto privado como público, pues está exento. El IVA, también existen retenciones de IVA que van desde el 75 al 100%, eso cuando un contribuyente especial realiza una compra, ya él pues, es un agente de retención y este debe hacer una retención, vale la redundancia, dentro de esa compra, de ese IVA, e integrarlo a la administración. Prácticamente son auxiliares de la administración tributaria, se encargan de recibir o retener ese porcentaje del IVA y entregarlo al Estado. Cuando la declaración de impago se hace mediante el portal del SENIAD, www.seniad.gov.be, ya les mencioné cuando es contribuyente ordinario, especial, la autodeterminación del débito fiscal, les mencionaba cómo se calcula la cuota tributaria, el débito con el crédito, y esto a su vez pues, le genera la cuota tributaria. Los mecanismos de control, pues la fiscalización exposicional, el cruce de información de las facturas, las retenciones en la fuente, cuando se hace la revisión de los archivos TXT, la revisión de los libros y los documentos, las sanciones del incumplimiento, pues todo eso está tipificado en la norma. Cuando hablamos de la facturación, el hecho de emitir factura está en el artículo 101, el deber de presentar la declaración, pues simplemente el formalismo está en el artículo 103 del Código. Entonces, bueno, son sanciones que están tipificadas y van desde 50 veces la moneda de mayor valor hasta 150 veces la moneda mayor cuando el contribuyente especial pues tiene un aumento del 200%. Eso lo establece el artículo 108 del Código Orgánico Tributario. Dando continuidad con el tema, vamos a hablar sobre impuestos sobre la producción. Aquí le vamos a hacer los desgravámenes a productos y actividades como el alcohol y las especies alcohólicas, el tabaco y los cigarrillos, la gasolina y productos del petróleo, a la producción del fósforo, al registro inmobiliario y a impuestos y derechos de importación. Ahora bien, el impuesto sobre el alcohol y las especies alcohólicas. Bueno, este es un impuesto que grava la producción e importación del alcohol etílico y el alcohol para consumo en el país. El hecho imponible, bueno, es la producción y la importación de este mismo, aquí internamente. Están los sujetos pasivos. ¿Quiénes son? Bueno, son los productores nacionales y los importadores. Hablamos de la base imponible y de las alicuotas. Aquí hablamos sobre los litros y el tipo de alcohol que este tiene. Y las exenciones, bueno, son las pérdidas por evaporación del alcohol. Y en la declaración y el pago, bueno, aquí hablamos de los productores y de los importadores. Ahora hablemos un poco sobre tabaco, cigarrillos y productos del petróleo. En los cigarrillos decimos que la alicuota tiene un 70% del precio de venta al público. También decimos que el hecho imponible está cuando está la producción y cuando está listo para ser importado, para el consumo, ¿verdad? También en la causación decimos que en la nacional es cuando se realiza el hecho cuando está retirado del establecimiento, y del importado al declarar en la aduana. La exención de este está en las exportaciones de producto nacional y su facultad, bueno, el Ejecutivo puede aumentar hasta 1/3 de su alicuota. En la gasolina y sus derivados del petróleo, pues tenemos el consumo general que va de un 30 a 50% sobre el precio al consumidor final. Está también su consumo propio, que es del 10%, usado como combustible propio. Su base, el precio de venta al consumidor final. Aquí son los sujetos, son productores y comercializadores de hidrocarburos. Y también están las exoneraciones recientes para el abastecimiento del combustible. Ahora hablemos un poco sobre el registro inmobiliario, pues son aranceles por la prestación de este servicio. Aquí tenemos como base el valor del inmueble o del acto. Las alicuotas, bueno, son según la ley de registros y notarías. Eso es el porcentaje sobre valor más las tasas fijas en petros. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, quienes solicitan el servicio del mismo, normalmente los que compran algún inmueble. ¿Quién lleva el control? Bueno, lleva el SAREN y las oficinas de registro subalterno. En los impuestos de importación decimos que son aranceles aduaneros. El hecho imponible aquí sería pues la introducción de alguna mercancía que entre al territorio nacional. Su base pues es el valor en la aduana, también están los fletes, el seguro y los demás gastos. En las alicuotas, bueno, según el arancel, aquí sería el A de valoren o específicas, más el IVA, que hablamos de un 16% o un 8%, según sea este producto. ¿Quién lleva el control? Bueno, el SENIAD en la aduana. Las contribuciones parafiscales son pagos obligatorios que nos exige el Estado a personas o empresas para financiar una institución en específica, o si bien a nosotros mismos también, a un grupo en específico. Bueno, en estos aportes especiales pues vemos que está la FONA, también tenemos la LOCTI, la LODAFET. Aquí, por lo menos en la FONA, vemos que es una alicuota del 1%, se paga a través de la ganancia o la utilidad en operaciones. La condición para hacer este pago, bueno, es un grupo de más de 50 trabajadores. En el caso de la LOTI, estamos hablando de una alicuota del 0,5% al 2%. Se cancela con los ingresos brutos mensuales y la condición para esto, bueno, es superar las 150.000 por unidades al cambio del BCB. Este es un pequeño ejemplo acá de estos aportes especiales. Bueno, ya para concluir decimos que
El sistema combina el IVA, impuestos a la producción y aportes para fiscales. Es importante llevar facturas y libros al día. Recuerde que esto evita pérdidas y cierres. También recordemos que el dinero lo recaudan las empresas, pero el consumidor final es quien lo paga. Y que las leyes y tarifas están en constantes cambios, así que es importante estar al día. Es más, es obligatorio estar al día. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Al final les dejamos el link para que entren al enlace en YouTube y puedan ver la presentación. Muchísimas gracias y gracias por su atención.